Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, aquí de vuelta otra vez, gracias a Dios con ustedes de nueva cuenta. Bueno, ha preocupado mucho, por lo menos en lo particular, tratándose de la candidata puntera rumbo a la presidencia de la República, este incidente ocurrido en Chiapas en el que, pues, plenamente se puede considerar que se trató de un montaje, un nuevo montaje de Latinos, esta irrupción de encapuchados a la gira que estaba realizando en aquel estado Claudia Sheinbaum para exigirle que les ponga más atención. No iban armados, pero se presta para cualquier cosa. Montaje porque el único reportero que andaba por allí era el de Latinos, y por otra parte ahora ya se sabe que fue él el que filtró la logística de los recorridos que iba a realizar Claudia Sheinbaum por Chiapas, y también se adelantó para tal vez pactar con estos grupos de encapuchados o disfrazarlos de esa manera, aunque abundan ese tipo de grupos que generalmente son de autodefensa, sobre todo porque allá existen municipios autónomos. Pero quedó demostrado el montaje. Pero la preocupación deriva en otro asunto más complejo, y se trata de la seguridad de la candidata presidencial y muy probablemente presidenta de la República de aquí a unos meses. Si Latinos pudo organizar este que solo fue un montaje, si alguien quisiera atentar contra la vida de Claudia Sheinbaum, parece que es muy sencillo hacerlo. Latinos lo demostró. Qué bueno que ocurrió y que solo fue un montaje, pero debe ser un llamado de atención muy especial. Ciertamente Claudia Sheinbaum lleva un equipo de seguridad, Marina Armada, Guardia Nacional, el Ejército, los que asigna coordinadamente, primero al recibir la solicitud del Instituto Nacional Electoral y que después canaliza a las autoridades de seguridad pública federal para que asignen los guardias y el número, aunque ya está establecido el número, tanto de vehículos que van a acompañar a cada candidato, como de elementos de cada corporación. Esto es preocupante porque eh, a mí, en lo personal, pues bueno, si uno ve que es Latinos el que está ahí, de inmediato deduce que es un montaje. Pero la facilidad y la manera como Latinos consiguió unos encapuchados para detener el vehículo de Claudia Sheinbaum nos habla de que si hubiesen querido atentar contra ella, hasta ahí llegó. De inmediato, pues bueno, hay que valorar el temple de la candidata presidencial porque no se inmutó frente a unos encapuchados que estaban de cara en su vehículo, unos cuantos centímetros, porque ni siquiera metros del auto, y un tanto cuanto agresivos. Si esto hubiese sido un comando para atacarla, pues bueno, ni hablar. Estaríamos hablando de otro tipo de cosas en estos momentos. Yo creo que ahora que es inminente el triunfo de Claudia Sheinbaum, hay que apostarle más a la vigilancia, a su seguridad personal. Vemos cómo está desesperada la oposición, sobre todo porque esto es lo preocupante también, porque ya tanto el PRI, PAN y PRD ya le dijeron a Xóchitl Gálvez que si el siguiente debate no consigue repuntar, todo lo van a invertir en la campaña para ganar la Ciudad de México, donde también se ve difícil el panorama, hablando de debates como el del domingo pasado. Se ve difícil el panorama, pero ahí la distancia parece más estrecha por una parte, y por la otra hay muchas delegaciones con nada despreciables cantidades de personas habitándola que son panistas, así que la competencia ahí se antoja más difícil, sobre todo en el antecedente de que el PAN y sus aliados sí movilizaron su estructura, que en el caso del PRI no es de despreciarse, en el caso del PAN es muy raquítica, pero movilizar a la gente que simpatiza con esa tendencia ideológica
para salir a las urnas, y en las elecciones intermedias de verdad que no solo le dieron un susto, sino que le arrebataron casi media Ciudad de México a Morena. Pero en este caso, pues por eso le van a invertir a la Ciudad de México como un bastión, y porque no se resignan no solo a perder los grandes negocios del cártel inmobiliario, sino porque el hecho de perder delegaciones clave implica el riesgo de terminar en la cárcel para muchos. ¿Por qué? Porque quien llegue va a revisar de inmediato cuántos edificios en diversas delegaciones con el cártel inmobiliario tienen pisos de más y por tanto están en riesgo de colapsar, están siendo construidos o ya fueron construidos ilegalmente, ya fueron algunos incluso confiscados, pero el hecho de revisar cómo se autorizaron todas esas construcciones implicaría cárcel para muchos de ellos. Entonces tienen el doble aliciente de hacer lo que sea para mantener el poder. Ya vimos en una etapa el humo en el metro, el robo de cable, las fallas constantes en este importante sistema de transporte. Después vimos cómo precisamente uno de esos edificios irregulares, a la hora de tratar de construir, estaba colando cemento a una de las líneas subterráneas del metro. Y el más reciente de los problemas, que fue la contaminación del agua, terrible, lo que demuestra que pues la oposición en su intento por mantener el poder está dispuesta a todo. Así es que muy peligrosa la oposición, hay que estar muy atentos. Pero todo esto viene a colación porque, como les decía, PRI, PAN, PRD están más dispuestos a invertirle a esto que es más factible, lo mismo que al Congreso de la Unión, que seguir invirtiendo en una campaña que va en picada con Xóchitl Gálvez, que, bueno, una vez pasa, pero ya de todos los días volverse famosa por el chicle, y además el ridículo, la humillación a una de sus asistentes de sacárselo de la boca y ponérselo en la mano. Me lo guardas, le faltó decir. Ni hablar, esas son cosas que, insisto, si solo fuese una vez, se la pasamos, pero ya volverse costumbre, ni hablar. El hecho es que lo que están viendo PRI, PAN, PRD, como Claudio X González, es que al parecer ya no vale la pena invertir más recursos en Xóchitl Gálvez. Por eso ya incluso no tiene eventos masivos, pero no es solo por la falta de recursos, sino principalmente porque la gente no está acudiendo. Lo digo porque me ha tocado cubrir varias giras, particularmente en el estado de Morelos, a donde acudió y no llena. Son espacios que se prestaban para una gran multitud y ni siquiera la mitad. Y en esos mismos espacios me ha tocado cubrir también la asistencia de Claudia Sheinbaum y duplica por lo menos, si no es que triplica. Ni hablar. Además predomina la desorganización en los eventos. Hace unos meses todavía no estaban designadas formalmente como candidatas y fue Xóchitl Gálvez a Morelos y no dejaban entrar a la prensa, entre ellos a su servidor. Ni hablar, la que necesita que se maneje su imagen es ella. Mucha gente incluso me tocó entrevistarla a la salida sin que hubiese comenzado el evento, sin que hubiese llegado Xóchitl Gálvez, enfadada en sus vehículos diciendo es que no nos dejan entrar. Y yo reservé con días de antelación para estar en este evento y apoyar a Xóchitl. Pequeños detalles que, empecinados, ocupados en la denostación, son detalles a los que no le están prestando la debida atención. Y eso, bueno, pues imagínense si entre sus propias huestes y simpatizantes provoca que mejor se den la vuelta y se vayan,
porque ahí sí los guaruras son gorilas, con respeto para los gorilas, dice el presidente, y del mismo modo tratar a la prensa. Bueno, mis compañeros se peleaban con los guaruras. Bueno, pues si no te dejan entrar, no lo vas a cubrir. Y eso es pleito de la candidata. No habrá información o nos atendremos a ver si mandan un boletín y algunas fotos e imágenes para la televisión. No queda mucho por hacer en esos casos. Y que conste que por lo menos en mi caso no voy con una preconcepción de simpatizo o no simpatizo con ella. Una cosa es el trabajo y otra son las preferencias personales. Ni hablar. Muchos hierros en la campaña de Xóchitl Gálvez, que por cierto, de acuerdo con cifras del INE, es la candidata que más ha gastado en esta campaña presidencial. Claro, por fuera, si ustedes me dicen Claudia Sheinbaum y los espectaculares, les asiste toda la razón, y frente a eso lo consigno y lo comparto, y también estoy de su lado en ese sentido, porque los recursos tiene que darse una explicación y no simplemente ponerle una multa, una multota, pero que no justifica de dónde salieron los recursos para tantos espectaculares y bardas pintados a nivel nacional. Naturalmente, y ya lo ha dicho el presidente, y yo también lo creo así, no porque sea este presidente, sino porque a lo largo de tantos años siguiendo campañas electorales, me queda claro que no son las pintas, ni la basura, los pendones que cuelgan en los postes o los espectaculares. No es eso lo que convence a la gente. Eso incluso resulta hasta contaminación, tanto visual como al medio ambiente, porque después ni lo recogen. Prefieren pagar la multa pero no ocuparse de ellos. Eso no funciona. Lo que funciona, insisto, es un programa que se identifique con la gente, una serie de acciones que efectivamente favorezcan a la sociedad y no una cara sonriente tipo Sabritas. Perdón por el comercial. Pero las caritas felices pues nos hablan de que ellos están felices de lo que se están llevando con las campañas y de lo que les aguarda si ganan la posición política, pero no nos habla a nosotros de que nos inunden esos apoyos y esa felicidad. Mucho hay que corregir y creo que después de ese ultimátum a Xóchitl Gálvez, no sé, en ocasiones se le ve alicaída, sus esfuerzos por convencer terminan en la desesperación, en ser unos hierros más grandes cada vez. La reunión con los banqueros en el puerto de Acapulco los calificó de mediocres. Figúrense ustedes. Le dice a los potentados, cuando ella es la medio empresaria y además acusada de conflictos de interés, que los mediocres son los dueños del dinero, la banca, que además ni siquiera es nacional, es extranjera. Ni hablar. Y en contraste, recientemente, grupos empresariales de Estados Unidos, cuando expuso su proyecto Claudia Sheinbaum, dijeron que era extraordinario, que daba la certeza de la continuidad en el manejo de las finanzas, la deuda, las reglas para instalarse en el país y seguir invirtiendo. Cosa que les hubiera gustado escuchar más en voz de Xóchitl Gálvez, ya que fue a Estados Unidos a pedir su intervención y a ofrecerles todo: la energía eléctrica, las energías limpias, los recursos naturales y hasta la seguridad en aduanas y comandos que estén supervisando en México el combate al narcotráfico, o que ellos mismos lo hagan. Ni hablar. No pegan esas cosas ni entre los mexicanos, y la ausencia de oferta de desarrollo económico y garantías tampoco. No se puede esperar mucho, y no por Xóchitl Gálvez, sino porque si tienes ahí detrás al padre del Fobaproa, José Ángel Gurría, el padre también, junto con Salinas de Gortari, del neoliberalismo en México, lo único que puedes esperar es más
de lo mismo, por lo menos como sociedad, porque a lo mejor a muchos neoliberales también en Estados Unidos, que al margen, porque el dinero no tiene ideología, al margen del neoliberalismo, pues a lo mejor no les cae muy bien porque ya vieron que no hay avances, no hay un proyecto, más que uno que data de finales de los 90, que empezó en los 90 y más atrás con la llegada de los tecnócratas con Miguel de la Madrid. Esa es la oferta. Y el mundo ya cambió desde hace 30 años, y la sociedad también. Y están conscientes de que los que sufragan son los mexicanos, y si lo que ofertas va contra los sectores más vulnerables, por una parte, y por la otra te la pasas ofendiendo a todo mundo, son muy güeyes los que a los 60 no tienen un patrimonio, los banqueros, que son todos extranjeros, no hay banca nacional, son mediocres, no va a pegar su chicle, ni hablar. El ultimátum de PRI-PAN-PRD está dado. Yo dije hace algunos meses que más valía un acto de dignidad de Xóchitl Gálvez, golpe de timón lo llamé en ese momento, al decir que ella tenía que poner las reglas. Ella debía haber palomeado las candidaturas para no dar cabida a todo el cúmulo, a toda esa fauna de impresentables. Los hay en todos los partidos, pero ocurre, por ejemplo, que la marca PRI-PAN-PRD está muy desprestigiada. La marca Morena a lo mejor pasa por alto esas cosas. Quienes siguen al presidente y al partido a lo mejor pasan, en algunas regiones, no en todas, y en algunos casos, a lo mejor los pasan por alto. Pero en el caso de PRI-PAN-PRD, el hecho de que estén ahí los Beltrones, los que tienen acusaciones legales, que ya bajaron a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, o el pollito en fuga, Ricardo Anaya, entre muchos otros, el propio Alito, Jesús Zambrano y Marco Cortés, metidos en la primera fila de plurinominales. Ni hablar, eso es lo que les importa a ellos, no Xóchitl, y puesto que están viendo que no repunta, que ese fenómeno llamado Xóchitl o dejaron de alimentarlo o no lo era tanto, y amenazan abandonarla. Y Xóchitl yo la veo muy cansada ya, fastidiada, tanto de aquellos de los que pretende deslindarse como partidos, diciéndose candidata de la sociedad civil, como pues ya de esta responsabilidad en la que no puede meter mano en nada. Pero quede como registro para la historia que ella aceptó. Y aceptó esas reglas, no meter las manos en nada. Tal vez pensó que la iban a hacer ganar, y lo intentaron. Será para la próxima, pero que lo piense bien, porque la van a abandonar. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.